Muchas gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Como bien comentó el secretario, este programa de mejoramiento urbano está integrado por tres vertientes. La primera es la de mejoramiento de barrios que lleva SEDATU, es obra pública para recuperar espacio público, parques, plazas, etcétera. También está la vertiente de mejoramiento de vivienda y ampliación de vivienda. La tercera vertiente de este programa tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra, es decir, que las familias tengan un título de propiedad respecto al lote que habitan y que en muchos casos ya han habitado por años o por décadas. Siguiente, por favor. Y quiero empezar mostrándoles algunas cifras para que puedan tener en contexto la gravedad de este fenómeno. De acuerdo a INEGI, hay 6.3 millones de lotes irregulares en nuestro país. Sin embargo, por cuestiones técnicas de cómo se mide, algunos estudios académicos identifican que en realidad puede llegar a 7.5 millones de lotes completamente irregulares en nuestro país. Si consideramos que tenemos un campo habitacional más o menos de 31 millones, pues estamos hablando cerca del 20% de todas las viviendas de nuestro país que no tienen un título de propiedad. 20% de nuestro país. Además, cada año se suman aproximadamente 90,000 familias a la irregularidad. Es decir, cada año hay 90,000 familias que no encuentran una alternativa formal para localizarse, para tener una vivienda adecuada y por lo tanto no tienen de otra alternativa más que sumarse a un asentamiento irregular. Y a grandes rasgos, 50% de todas las viviendas de este país tienen algún tipo de irregularidad. Esto no quiere decir que no tengan un título de propiedad, quiere decir que a lo mejor el abuelo heredó al hijo y el hijo nunca hizo el trámite para acceder al título, ¿no? Cerca del 50% de las familias en México sufren de algún tipo de irregularidad en este sentido. La siguiente, por favor. Ahora, aquí les quiero mostrar cómo está distribuida esta irregularidad en el país. Como pueden ver, el Estado de México es la entidad que tiene mayor irregularidad y después se concentra en Puebla, Veracruz y Chiapas. Sin embargo, a grandes rasgos se ve que el sur-sureste de nuestro país, de nuevo, es donde se concentra el mayor número de personas, familias que no tienen un título de propiedad, que coincide precisamente con las características de pobreza y marginación. Entonces, esto es relevante porque, como van a ver, las intervenciones del programa de mejoramiento urbano justamente coinciden con las regiones que tienen un mayor problema de marginación. Y otro dato que me parece muy interesante, entre el 70 y 80% de los asentamientos irregulares en este país son de origen agrario, es decir, era suelo ejidal que se ocupó y que no tienen digamos, no se avanzó en el proceso de regularización y que al día de hoy siguen viviendo sobre suelo ejidal a pesar de que a lo mejor llevan 10, 20 o hasta 30 años. Siguiente, por favor. Y la irregularidad es relevante por muchos sentidos, pero uno de los importantes es por los costos que implica. Y aquí les muestro muy rápidamente un ejemplo. Es una serie de costos diversos, pero yo me quiero concentrar en estos que son los costos que implican para los gobiernos locales, para los municipios. Este es un ejemplo de Tulancingo en el estado de Hidalgo. Ahora esto se repite en todo el país, no quiero decir que aquí es peor, simplemente es un ejemplo. Si se fijan en esta zona café clara, que es el centro de la ciudad, el valor del suelo, el metro cuadrado, cuesta entre 1,700 y 2,900 pesos metro cuadrado. Y el costo de urbanización por metro cuadrado es cercano a los 400 pesos. Porque la infraestructura ya está ahí, es simplemente ampliar las tuberías, ampliar los cables, pero ya está, digamos, la infraestructura instalada. Si nos vamos a esta parte de la derecha, la zona verde, que es una zona irregular que se está urbanizando actualmente, que no tiene ningún criterio urbanístico, el valor del suelo, pues sí, es de 250 a 750 pesos. Es decir, muy por debajo de lo que uno tendría que pagar en el centro.
Sin embargo, el costo de la urbanización es de 3,300 pesos por metro cuadrado, es decir, 8 veces lo que cuesta en el centro de la ciudad. Entonces, esto se constituye como un círculo vicioso. Los municipios tienen una mayor carga financiera para llevar los servicios, los equipamientos, la infraestructura, y al mismo tiempo son zonas que por la distancia y por las malas condiciones para la urbanización nunca van a tener el mismo nivel de cobertura que se tiene en los centros consolidados. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se está haciendo al respecto desde la SEDATU y en este caso desde el INSUS para atacar este problema? Bueno, en primer lugar, gracias. En primer lugar, es necesario hablar de cuál es la causa del problema. Desde que la CORET existía y que ahora se convirtió en el INSUS, su trabajo ha sido la regularización únicamente. Sin embargo, regularizar es ir detrás del problema. En realidad lo que tenemos que hacer es adelantarnos al problema. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la gestión del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Generar una oferta de suelo para que las nuevas familias se puedan sumar al desarrollo urbano de forma adecuada. Es decir, que haya una oferta de suelo que puedan pagar dentro de la ciudad y que vayan a un lugar adecuado desde el principio y no después que el Estado tenga que ir pues tapando estos hoyos que se van generando en el desarrollo urbano con el tiempo. A grandes rasgos, esta gestión del suelo involucra grandes proyectos de desarrollo urbano que puede ser en el centro o en la periferia muy pegada al área consolidada, en donde se generan economías de aglomeración, es decir, cuando hay mucha gente viviendo en una zona, se genera mucha actividad económica que a su vez permite financiar tanto la infraestructura como el suelo para los más pobres. ¿Y esto a qué se debe? Pues que el suelo formal tiende a ser muy caro y las familias de menores ingresos difícilmente, o más bien no lo pueden pagar, y por eso se ven obligadas a irse a la irregularidad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hizo el INSUS el año pasado? Logramos cerca de 18,500 acciones de regularización entre 2 programas de subsidio y un programa de regularización que le llamo normal, en donde las familias pagan por el servicio de la regularización. Siguiente. Y la intención de este año es duplicar, un poco más que duplicar, las acciones de regularización, y esto se logrará sobre todo a través de 2 programas, el PMU que comenté hace un momento, el Programa de Mejoramiento Urbano, y esta nueva vertiente que atiende a 50 ciudades que se localizan en 68 municipios del país. Y la idea es que a través de estos subsidios podamos dar pasos mucho más rápidos hacia la regularización, y esto va a tener un impacto positivo importante. Siguiente, por favor. Que quiero resumir aquí las fortalezas que tendría la economía familiar. En primer lugar, en el corto plazo, tener un título de propiedad te garantiza la certeza sobre tu patrimonio. Cuando no tienes el título de propiedad, no sabes si algún día va a pasar algo y vas a perder ese patrimonio o no lo vas a poder heredar. Entonces, contar con un título de propiedad ya es una tranquilidad no solo económica, sino también incluso psicológica de las familias. Y también hemos observado que esta tranquilidad respecto al patrimonio, en este caso del suelo y la vivienda, tiene otros efectos psicológicos respecto al papel que asume cada familia que tiene respecto a la sociedad. ¿Qué es lo que hace para su sociedad? Hemos encontrado una vinculación muy cercana entre la propiedad y la certeza en la tenencia de la tierra y la actividad económica. Hay una tendencia de cuando tienes cierto tu patrimonio, tiendes a buscar alternativas formales en la economía. Que eso es otra discusión completa, pero hay un efecto muy positivo. Además, la regularización permite que los municipios ya puedan invertir en infraestructura básica, en servicios, etcétera, que de otro modo no podrían hacerlo. Y aquí quiero hacer un comentario un poquito al margen, porque se ha estigmatizado un poco este trabajo de la regularización, y creo que vale la pena mencionar que cerca del 90% de los lotes irregulares de nuestro país han ocurrido con un acuerdo de voluntades, es decir, el dueño ha acordado con el
ocupante que así ocurra. A diferencia de lo que se suele decir que esto es completamente fuera de la ley, la realidad es que normalmente ocurre con un acuerdo de voluntades, pero simplemente no se avanza en el proceso de regularización. Ahora, en el mediano y largo plazo, también se fortalece el ordenamiento territorial, y aquí es fundamental. El Estado requiere retomar y orientar cómo crecen nuestras ciudades, la ocupación del territorio, porque llevamos 40 años en donde realmente no hay ningún control de parte del Estado, se permite hacer cualquier cosa, y la consecuencia que tenemos hoy son ciudades totalmente desordenadas y financieramente muy débiles, que no tienen la capacidad de responder a las necesidades de las familias. Y finalmente también es fundamental recuperar el control del territorio para evitar que los asentamientos ocurran en zonas de riesgo, en zonas de valor ambiental, en zonas de valor patrimonial, en zonas paisajísticas. Estoy seguro que todos han notado cómo las periferias de las ciudades realmente van perdiendo esa calidad urbana, y hemos sacrificado mucho de este patrimonio nacional. Y en este sentido creo que el programa de mejoramiento urbano es un programa integral, redondo, que le pega a todos los temas que son fundamentales para transformar el destino de nuestras ciudades. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.